estómago. A la izquierda va a estar el vaso y a la derecha el duodeno. No votó. Esa es la ubicación que tiene el páncreas. Tiene una longitud aproximadamente de 15 a 20 centímetros. Tiene un peso de 70 a 150 gramos. Un ancho de 3.8 centímetros aproximadamente y un grosor de 1.3 a 2.5 centímetros. Le vamos a estudiar una cabeza, la cual está íntimamente relacionada con el duodeno, un cuello que está íntimamente relacionado y pasa por detrás del cuello, los vasos mesentéricos superiores, tiene un cuerpo que va a estar íntimamente relacionado con la aorta, el tronco celíaco y una cola que va a tener una relación íntima con el vaso. Hacia adelante vemos la inserción de lo que corresponde al mesocolon transverso, es esta. Se adhiere esa fijación que tiene el mesocolon transverso pues hacia la pared posterior, pero de ahí se liberan los vasos gastrocólicos para correr a través de el mesocolon transverso, que es el que está cortado aquí. Por eso este colon transverso tiene una movilidad gracias al mesocolon transverso. Por este mesocolon transverso vamos a tener los vasos cólicos, la cólica media principalmente, los vasos gastroduodenales y los duodenocólicos. Entonces le estudiamos cabeza, cuello, cuerpo y cola. La cabeza, pues como lo mencionamos, tiene una íntima relación con el duodeno, ya que a nivel entre la segunda y tercera porción del duodeno, todo ese es el recorrido que tiene la cabeza del páncreas. Y la importancia aquí es en su funcionalidad, porque por ahí se va a liberar en la ampolla o carúncula duodenal mayor, en la ampolla de Vater, va a drenar el conducto colédoco y el conducto pancreático principal o de Wilson. ¿Con qué objetivo? En el pancreático principal se va a liberar lo que es el páncreas exócrino, el cual va a llevar principalmente lo que es el líquido pancreático, que es un líquido transparente que más o menos se drena en 24 horas, se produce entre 1200 a 1500 mililitros por día, el cual lleva amilasa, lipasa, bicarbonato, sodio, potasio, los cuales finalmente su función va a ser, junto con la bilis, poder llevar a cabo lo que es la digestión de los alimentos y se pueda tener la nutrición, la absorción y la eliminación de sustancias. El cuello pues es corto y lo más importante del cuello es que está en relación con los vasos mesentéricos superiores. Aquí hay un punto importante hablando quirúrgicamente o por lo tanto anatómicamente. Pasan los vasos mesentéricos por detrás del cuello, pero luego hacen un recorrido hacia adelante y brincan al duodeno, limitando la tercera de la cuarta porción. ¿Qué más importancia tiene el cuello? Pues va a estar hacia arriba lo que es el píloro, y a esa altura del cuello, en la parte posterior, es donde se lleva a cabo la unión de la vena esplénica con la mesentérica superior, formando la porta, formando la vena porta.
El cuerpo pues está a la izquierda de los vasos mesentéricos, cruza por delante a la aorta, a la altura de la lumbar 2, y ahí encontramos relacionada a la bolsa ventral o la trascavidad de los epiplones. ¿Por dónde podemos abordar esa trascavidad de los epiplones? Esa trascavidad de los epiplones, cuando hay peritonitis, ahí se acumula líquido y se puede hacer un absceso. Es un sitio frecuente que no drenan los cirujanos y que no se explora y que se debe de hacer siempre para poder evitar un absceso residual. O sea, la trascavidad de los epiplones es el espacio que está atrás del estómago, adelante del páncreas, a la izquierda está el vaso y la entrada está del lado derecho. ¿Cuál es la entrada? El hiato de Winslow. Ese hiato de Winslow, ¿cuáles son sus límites? Hacia adelante. Anterior, el ligamento hepatoduodenal. El borde libre del gastropólico hepatoduodenal. ¿Y quiénes van ahí? La vena porta, la arteria hepática y el colédoco. Atrás. Posterior, vena cava inferior. Arriba. Piso, primera porción del duodeno. Arriba, el techo. El techo cara visceral deriva. Muy bien. Y del lado izquierdo, la cola pues tiene íntima relación con el hilio esplénico y con la flexura cólica izquierda. Ajá. Aquí en los cadáveres pues ya prácticamente está disecado, pero en la cirugía, cuando hacemos una pancreatectomía o cuando vamos a drenar algún absceso, debemos de tener mucho cuidado con esta flexura cólica izquierda. Tenemos pues los dos conductos del páncreas, el conducto pancreático principal y un accesorio de Wilson. Perdón, el conducto pancreático principal o de Wilson y el conducto pancreático accesorio o de Santorini. Tiene una longitud de 15 a 20 centímetros el conducto de Wilson, más o menos tiene un diámetro a nivel de la cabeza de 3 a 4 milímetros, en lo que es el cuerpo y el cuello más o menos es de 3 milímetros, 2 milímetros, y ya hacia la cola, como ustedes observan, va disminuyendo su calibre y viene siendo de 1 a 2 milímetros en cola. Y el conducto de Santorini es un poco más constante en su diámetro y mide aproximadamente 1 milímetro. ¿Qué estamos observando aquí? La cabeza, el cuello, el cuerpo, la cola. ¿Qué observamos aquí? El conducto pancreático, el colédoco, ¿qué porción es esta? Intrapancreática. Y aquí cuando entra el duodeno, intramural. O sea, son la tercera y cuarta porción del duodeno. Pues tiene una vascularización muy rica. Si nosotros analizamos la imagen y analizamos la anatomía, ¿qué estamos observando aquí? Tronco celíaco, coronaria estomática o gástrica izquierda, esplénica o lienal y la hepática. Entonces, aquí estamos observando cómo la hepática suelta la gastrodenal y la gastrodenal va a soltar las pancreatoduodenales superiores, anterior y posterior. Y acá observamos la mesentérica superior. Una de sus primeras ramas que suelta son las pancreatoduodenales inferiores, anteriores y posteriores. Entonces se forma tanto en el duodeno como en el páncreas una red anastomótica muy interesante que da toda la irrigación de lo que es cabeza y segunda y tercera porción del duodeno a través de ese sistema. En su trayecto, la esplénica va a soltar una rama
hacia el cuerpo del páncreas, se mete y suelta lo que es la arteria pancreática magna. Pancreática magna. ¿De la esplénica, no? Sí. Pancreática magna. Y ya al final, la esplénica suelta, al momento de entrar al vaso, también suelta unas ramas para la cola del páncreas. ¿Cuál es una de las ramas que suelta la esplénica que se va hacia el fondo del estómago? ¿Cómo se llaman esas arterias? Cortas, breves y fúndicas. Las gástricas breves, cortas o fúndicas. Las arterias gastroepiploicas. La gastroepiploica izquierda es rama de la esplénica y la gastroepiploica derecha es rama de la gastrodenal o de la hepática propia. Esas sueltan y corren sobre la curvatura mayor del estómago. Y también a la hora de penetrar al estómago sueltan ramas anteriores y ramas posteriores. Y hacia abajo, en el delantal epiploico, en el aumento mayor, sueltan sus arcadas, descienden y ascienden, y esa se llama arcada de barco. La arcada de barco que va en el delantal epiploico. Pues bueno, así como tenemos las arterias, tenemos un par de venas que acompañan a cada arteria, igual formando redes vasculares o plexos venosos que finalmente van a drenar a la mesentérica superior o a la esplénica para la formación de la vena porta. Entonces aquí analizamos esto, se cortó el estómago, se cortó el cuerpo del páncreas y podemos observar la formación de la vena porta. La vena porta va a recibir como afluentes, va a recibir al sistema de las gástricas que viene sobre la curvatura menor del estómago. Entonces, si yo les pregunto, ¿la curvatura menor del estómago está irrigada por? Las gástricas. ¿Gástricas qué? No, ese es el fondo. Acá están las gástricas cortas. Fíjense lo que les estoy preguntando. La irrigación de la curvatura menor del estómago. Gástrica derecha, epiploica. ¿De rama de quién? Gástricas, gastroepiploica izquierda, derecha. Esas son de la curvatura mayor, estoy De preguntando la menor curvatura gástrica menor. izquierda y gástrica derecha. La gástrica derecha, ¿de quién es rama? De la hepática. Así es. Y la gástrica izquierda, directa del tronco celíaco. Es correcto. Y aquí observamos qué vena será esta que llega a la esplénica. Esta. ¿Es la mesentérica inferior? Esta es la mesentérica inferior. La mesentérica inferior drena a la esplénica o drena al ángulo de unión de la mesentérica superior con la esplénica. ¿Sí? Entonces esta es mesentérica inferior. Esta es mesentérica superior y esta es porta. La porta penetra al hígado. Ustedes observan aquí cómo penetra. Tenemos la rama derecha y la rama izquierda. Los linfáticos igual van pegados a los vasos. Entonces vamos a tener redes de ganglios en cabeza, en cuello, en cuerpo, en cola, periportales, peridodenales, paraórticos o preaórticos también. ¿Qué estamos observando ahí? Una tomografía. Y aquí estamos
estamos observando que La aorta. la aorta acá. ¿Este lado qué es? No, derecho. Está el paciente así, los pies viendo hacia ustedes. Entonces, eso se llama tomografía así, los pies viendo hacia ustedes. Entonces, desde la descripción anatómica es el lado derecho y el lado izquierdo. Por eso ven de este lado la vena cava, el hígado, la vena porta, el conducto hepático. Aquí está, ¿qué es esto? La cabeza del páncreas. ¿Por qué identificamos que es el páncreas esta estructura? ¿Qué hay aquí? Para identificar la ubicación del páncreas siempre busquen la aorta inmediatamente en la emergencia de la mesentérica superior. De esa manera ustedes ya saben que están en el cuello y hacia la derecha vamos a tener la cabeza. La cabeza, cuello, cuerpo y cola. Ahí no tenemos escuchado. ¿Cómo le podrás hacer El para páncreas es un órgano cuya función está ligada directamente a la digestión y absorción de nutrientes. Tiene dos funciones principales. Como órgano exocrino, secreta una sustancia alcalina y rica en enzimas que favorece la digestión. Como órgano endocrino, secreta hormonas hacia la sangre que actúan en todo el organismo regulando la homeostasis. La función exocrina del páncreas consiste en secretar de 1 a 2 litros diarios de un jugo alcalino, acuoso y claro, que contiene más de 20 enzimas digestivas. La acción de esta secreción sobre los alimentos es clave para digerir las macromoléculas del quimo para que el intestino sea capaz de absorberlas. Histológicamente, el páncreas se compone de células con funciones específicas. El páncreas exócrino está compuesto por acinos, que a su vez están formados por dos tipos de células con funciones diferentes. Estas células son las células acinares y las células centroacinares. Las células centroacinares tienen la función de producir el líquido alcalino en respuesta de secretina. Esta última se secreta por células del duodeno cuando el quimo ácido llega a su luz. La función de las células centroacinares consiste en hacer básico el pH del quimo, lo cual tiene una función dual: proteger la luz del intestino del pH ácido y brindar un pH óptimo para la acción enzimática. A diferencia de las células centroacinares, las células acinares secretan enzimas en presencia de colecistocinina y por señales nerviosas del nervio vago. El líquido alcalino que secreta el páncreas es isosmótico. Está compuesto principalmente por sodio, potasio, cloro y bicarbonato. Mientras que la concentración de sodio y potasio es constante, la relación entre el cloro y bicarbonato es inversa. Cuando el páncreas exócrino es estimulado, sus secreciones son más intensas y a consecuencia el flujo por el conducto de Wirsum es mayor. El bicarbonato entonces no tiene tiempo para reabsorberse y como resultado se excreta en grandes cantidades. Por el contrario, cuando la secreción exócrina es mínima, el bicarbonato se reabsorbe y a consecuencia la concentración de cloro aumenta. Esto es importante, debido a que contribuye a mantener el equilibrio ácido-base del organismo. Las células acinares secretan tres tipos de enzimas: las lipasas, las amilasas y las proteasas. Las lipasas tienen su función en la degradación de triglicéridos en glicerol y diglicéridos, compuestos que la bilis puede emulsificar y de esta forma, el intestino puede absorber. Las amilasas son enzimas que degradan azúcares complejos hacia monosacáridos y disacáridos. Las proteasas son enzimas que degradan proteínas hacia aminoácidos. La mayor parte de la secreción enzimática de las células acinares consiste en zimógenos, los cuales son enzimas inactivas. La razón de esto es que si las enzimas fueran secretadas en su forma activa,
degradarían el parénquima pancreático, como el caso de las pancreatitis. La proteasa más importante es la tripsina, que se sintetiza en forma de tripsinógeno. En presencia de enterosinasa, una enzima que produce duodeno en su luz, el tripsinógeno se convierte en tripsina. Esto inicia una reacción en cadena, ya que la tripsina, además de degradar proteínas, funciona como una enzima que convierte el resto de los zimógenos en su forma activa. El resultado de este proceso consiste entonces en la degradación enzimática de lípidos, carbohidratos y proteínas en la luz del duodeno, con un pH óptimo que no daña la luz intestinal. El páncreas exócrino es tan efectivo que se calcula excede las necesidades del organismo en un 90%. Esto quiere decir que para que exista una deficiencia en la digestión de estas sustancias, la función del páncreas exócrino debe ser menor al 10%. La función endocrina del páncreas depende de la producción de hormonas por parte de las células que conforman los islotes de Langerhans, que se encuentran dispersos formando grupos de células distintivas entre los acinos pancreáticos. Las células beta secretan insulina. Las células alfa secretan glucagón. Las células delta somatostatina y las células PP secretan polipéptido pancreático. Insulina. Es la principal hormona anabólica del organismo. El principal estímulo para su secreción es el aumento de glucosa en sangre. La mayoría de las células del cuerpo necesitan de insulina para introducir glucosa en su interior. Las células más importantes a este respecto, debido a que contribuyen con mayor medida en la glucemia, son el músculo esquelético, el adipocito y el hígado. El efecto de la insulina es doble. Al mismo tiempo que estimula la síntesis de proteínas, lípidos y glucógeno, disminuye la cantidad de glucosa en sangre, la cual es nociva en concentraciones elevadas. Glucagón es una hormona contrarreguladora de la insulina, y su efecto es totalmente opuesto al de esta última. El principal estímulo para la secreción de glucagón es la disminución de glucosa en sangre. Su función entonces consiste en preparar al organismo para un estado de ayuno, favoreciendo el catabolismo, lo que ocasionará una gluconeogénesis sistémica. ¿Qué ciclos se activan ahí? Al rato me van a La decir. somatostatina es una hormona cuya acción El ciclo inhibe de la función Cori, de el otras ciclo de hormonas. Krebs, todos En esos términos ciclos. generales, tanto la insulina como el glucagón estimulan su secreción, y esta a su vez inhibe la acción de la insulina y glucagón. El polipéptido pancreático actúa en conjunto con la somatostatina para inhibir la función del páncreas exócrino, favoreciendo así a la fase intestinal de la digestión. Un paciente de 27 años de edad, durante 2 semanas tomando alcohol y un par de días antes de su ingreso tuvo una comida extrema de carnitas y empezó con dolor abdominal, distensión y vómito, fiebre, taquicardia. Se ingresa en el hospital, empieza a tener respuesta inflamatoria sistémica, pasa a la terapia intensiva, se hacen los estudios correspondientes y posteriormente de 48 horas no evoluciona adecuadamente, empieza a bajar la presión arterial.
se choca y pues lo metimos a quirófano. ¿Qué observamos ahí? El intestino. Aquí se ve el intestino, acá está parte del hígado y aquí está lo que es el delantal epiploico. Levantamos el estómago, entramos a través del mesocolon transverso y vean, ¿qué observan ahí? Una pancreatitis necrohemorrágica severa. Aquí observamos parte del hígado, estómago y ese es el delantal epiploico. Levantamos el delantal y entramos, al levantar el delantal epiploico vamos a ver el colon transverso. Entonces levantamos todo esto y nos metimos por el espacio gastropólico. Ahí se hizo la ventana y por ahí accedimos al páncreas. Vean, lo único que hicimos fue hacer control hemostático, todo el páncreas necrosado y se metió un sistema de presión negativa. Aquí nuevamente, ¿qué observamos aquí? Aquí se observa lo que es el colon transverso. Vean ya nada más cómo ni se puede ver, las estructuras ya están acartonadas. Aquí estamos en el espacio donde está la ventana pancreática. 3 días después, aquí observamos estómago, acá observamos lo que es la parte inferior y aquí está el páncreas. Grasa peripancreática, pero vean el páncreas totalmente necrosado. Este paciente quedó con un páncreas del 10% de viable, ¿sí? Nada más el 10%. Finalmente se murió. ¿Se murió el paciente? Sí, un 10% del páncreas. Que si este paciente se hubiera salvado con un 20% de páncreas, ¿cuáles serían sus repercusiones clínicas? Según las funciones que tiene el páncreas. Mala digestión, No tendrá para bajo nivel de insulina. Haría una diabetes. ¿Qué más? Pues tiene problemas para la digestión. Mala absorción gastrointestinal. ¿Qué más? ¿Cómo estaría ese paciente? ¿Qué le tendríamos que hacer? Ay, no, Sí, tendrías que ponerle insulina, sí, Bueno, pero eso por la diabetes. ¿sería un paciente que fácilmente recuperaría peso? Tendría diarreas crónicas, ¿no? Diarreas crónicas. Entonces, la nutrición enteral es básica en estos pacientes, incluso mixta, enteral y parenteral, porque tienen desequilibrios. Entonces, son casos interesantes que los que viven y quedan con muy poco páncreas funcional, las consecuencias son grandes. Bueno, la práctica de hoy entonces va a consistir en buscar el bloque hepato-pancreato-coledociano y hacer la disección de llegar y ver el ámpula o carúncula duodenal mayor. En estos cadáveres ya está localizada. No, en ese no, en estos dos sí. Y meter
los estiletes para poder ver hasta dónde quedó ahí de Wilson y si pueden ver el páncreas completo. Creo que el páncreas está difícil verlo, pero lo que puedan rescatar. ¿De acuerdo?